Muy buenos días, ¿cómo están? Iniciamos el programa Expresiones sobre la Libertad aquí por BM Online, Canal 21. Estamos hoy el 9 de diciembre, ya estamos a pocos días de Navidad y Año Nuevo. Y hoy el programa va a estar dedicado a cuestiones que probablemente para mucha gente sea una cuestión ajena a las cuestiones de la economía y de la misma política. Sin embargo, creo que es sustancialmente importante tomar en cuenta las virtudes cívicas de la empatía, de la cooperación, la tolerancia, la de colaborar con nuestro prójimo, son virtudes cívicas necesarias para que un país también pueda progresar en todos sus aspectos. De esto vamos a estar hablando porque estas virtudes cívicas tienen directa afectación sobre la economía y la política. Empezamos. Las virtudes cívicas de la empatía, el colocarnos en el lugar de los demás, tolerar las opiniones de los demás sin considerarlas como prácticamente un enemigo a la otra persona, el respeto, la cooperación y por sobre todas las cosas tomar en cuenta que no existe forma de concebir el desarrollo económico, el desarrollo político, sin estas virtudes cívicas son claves para comprender finalmente el objetivo que todos tenemos. Todas las sociedades, aún las más ricas y obviamente las que están menos desarrolladas, las que vivimos en estas sociedades, necesitamos de estas virtudes cívicas. Las virtudes cívicas son fundamentales porque hacen al comportamiento de una persona empática, una persona tolerante, una persona que de luego comprenda también las vicisitudes de su prójimo, son importantes para que uno pueda dar lo mejor de lo que tiene. Esto no significa tener que de alguna manera callarnos y de alguna manera también tolerar aquellas cuestiones que van mucho más allá de la simpatía que podamos tener por aquellas personas que ciertamente necesitan de nuestro apoyo, aunque sea de orden moral y por supuesto, si alguno puede, ¿por qué no?, también de orden económico. Porque convengamos que en todas las sociedades, incluso las más opulentas que hoy obviamente subsisten en Europa, Estados Unidos y Canadá, hay personas que necesitan del apoyo de otras personas. Pensemos nosotros en los huérfanos, en las viudas, en las personas de la tercera edad, que por A o B motivos, que podrían ser de luego tantas cuestiones que hacen a la vida, no tienen probablemente la oportunidad de poder disfrutar en estos días, especialmente de Navidad y Año Nuevo, de un acompañamiento y por sobre todas las cosas de algo que a mí me parece importante tomar en cuenta, el concepto de la esperanza. Una persona sin esperanza tiene un problema, un vacío dentro de sí mismo que no le hace posible soportar el esfuerzo necesario para que cada uno finalmente busque su propia iniciativa. Una persona sin esperanza, desde luego, se torna débil. Una persona sin esperanza, desde luego, podrá de alguna manera soportar el asedio natural de los días que van pasando, pero se hace muy difícil cuando aquellas virtudes cívicas de las cuales yo estaba hablando, nosotros no las compartimos con los demás. Esto no significa que uno tenga que dedicarse a pleno a las demás personas, como de hecho también, por supuesto, existen las iglesias, las organizaciones civiles, hacen mucho y realmente yo creo que la tarea que le incumbe a estas personas en todos los sectores que hablan y de estas cuestiones son muy importantes. La visita, en este caso, a los niños huérfanos, niños y niñas, por supuesto, a las personas desvalidas, a las personas con discapacidad, también son importantes porque forman parte de las virtudes cívicas.
Un pueblo, una nación que crea que solamente el desarrollo económico se va a lograr a través de las imposiciones que se puedan llevar a cabo sin tomar en cuenta esas virtudes cívicas, en realidad es un pueblo que no va a poder desarrollarse a plenitud. Podrá tener quizás un crecimiento incluso importante en su Producto Interno Bruto, pero ocurre que también es clave que estas virtudes cívicas de la simpatía, del ponerse al lado del otro, la tolerancia y el respeto que hay que tenerle a las demás personas, desde luego también son fundamentales. Estas son virtudes que las sociedades por ave motivo fueron perdiendo por cuestiones que hacen también a la disgregación, al rompimiento de los valores, de las tradiciones, de las mismas familias. Y así tenemos que en las sociedades hoy incluso opulentas hay muchas personas vacías de contenido. Es cierto, tienen digamos algunas cuestiones que hacen a su mejor bienestar, pero digamos que no pueden finalmente ser felices, porque el concepto de felicidad no es solamente una carcajada a la cual uno lo puede tener y de luego, ¿por qué no? No es que sea malo eso, sino que por sobre todas las cosas de sentirse bien con uno mismo, saber que ese concepto de esperanza está allí porque siempre hay posibilidades de lograr algo mejor. Pero cuando las personas ya no tienen esperanza, no tienen esa posibilidad de lograr algo mejor, pues entonces se encuentran en esa situación en la que el desasosiego y especialmente lo que se llama los problemas de orden ya psicológico de alguna manera les enfrenta. Esto no significa que tengamos que, por supuesto, mostrarnos débiles ante los problemas. Yo creo y estoy convencido que ante las tormentas y ante los problemas que cada uno de nosotros tenemos, tenemos que estar siempre firmes, tenemos que estar siempre preparados para poder afrontar estos inconvenientes. O sea, ese concepto de que nosotros tenemos que de alguna manera consentirle a todas las personas lo que hacen porque supuestamente tienen un problema, no es tampoco algo válido. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en ayudar a los que realmente uno se da cuenta que son menesterosos. Aquellas personas, niños, incluso personas, ¿por qué no?, mayores, a los cuales uno les ve y les puede notar, digamos, que realmente hacen todo lo posible. Como hemos tenido la ocasión ahora de ver, o sea, yo al menos he tenido la ocasión y creo que ustedes van a poder compartir, por ejemplo, probablemente ustedes en la calle cuando van caminando o van en sus vehículos o en el transporte público, uno puede ver personas, por ejemplo, que venden así cuestiones que hacen, por ejemplo, las cuestiones de que se venden en la calle. Entonces yo, por ejemplo, hace unos días atrás estaba viéndole a un señor que ya tenía una edad, digamos, importante y estaba empujando un carrito de helados. Entonces yo me pregunté, así me vino a la cabeza de repente, obviamente me pregunté, ¿cuántos helados estará vendiendo este señor? Y ya era un señor realmente, digamos, de edad. Y lo que transpiraba este señor, porque estaba subiendo allí una cuadra de una calle que no era nada tan fácil de subir, pero el señor insistía. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántos helados? Y este señor estaba vendiendo el famoso helado Palito, que obviamente todavía se tienen en nuestras ciudades y obviamente en todas partes, pero que lamentablemente tampoco tienen, digamos, una demanda importante de ese producto. Pero el señor insistía. Lo mismo puedo decir, por ejemplo, de las personas que venden chipa, de que venden, hacen sopas y venden por la calle para de alguna manera agua, gaseosas. Y entonces uno analiza cuánto aproximadamente podrán sacar por día. Y obviamente la respuesta, digamos, no es tan difícil, digamos, de tener. La respuesta está en que sencillamente les sirve para poder ir a comprar su comida, para de alguna manera poder tener la fuerza suficiente
para seguir soportando, digamos, ese calor importante que tenemos en nuestro país y también en muchos otros países, pero por sobre todas las cosas, el hecho de estar allí en la calle no es fácil. Cualquiera que de alguna manera haya caminado por cuestiones laborales, etcétera, o se va al supermercado, a un lugar determinado y camina 4 o 5 cuadras, por ejemplo, justamente por la calle, ahí por ejemplo vemos justamente una producción coloca de manera brillante siempre, ¿verdad? El material que estamos viendo allí. No debe ser fácil para las personas que no tienen las comodidades de que muchos de nosotros tenemos. Nosotros tenemos las comodidades, por ejemplo, qué sé yo, de tener un vehículo quizás con aire acondicionado, y hay otras personas que no lo tienen. Pero por sobre todas las cosas no es el hecho material del vehículo o que sea una moto o que vaya caminando. Para mí el concepto fundamental es que las sociedades, los pueblos no pueden progresar cuando ya un grupo de personas están totalmente desplazadas, sin ningún tipo de oportunidad de conseguir mejor futuro. Y duele realmente, y hay que ser sinceros, cuando en particular nosotros le vemos a niños realmente muy pequeños, muy chicos, que están en esta situación, porque obviamente están de alguna manera en esa cuestión de estar presionados por la cuestión de tener que llevar probablemente algo a su casa, o del señor, ese que le estaba hablando ya de edad, que necesita esa pequeña suma de dinero para que nuevamente el día siguiente tenga que hacer exactamente lo mismo, como una suerte de círculo en la que no encuentra una luz precisamente de esperanza. Para estos sectores, para los niños, las niñas, que no tienen, digamos, la oportunidad de que muchas de nuestras familias tienen, que pueden ir a la escuela, que pueden tener quizá un seguro médico, que pueden, ¿por qué no?, irse un sábado o domingo a divertirse. Hay muchas personas en todas partes del mundo, y eso se nota, por supuesto, más, hay que ser sincero, en los países subdesarrollados, que están allí como prácticamente en categoría de una marginalidad social. Y eso tiene una consecuencia en la vida de toda una sociedad. Nosotros no tenemos que perder el sentido de empatía. El sentido de empatía significa colocarme en el lugar del otro y entender la situación de esa persona. Por eso yo recuerdo que antes solía irme al mercado 4 a comprar algunas cosas, y recuerdo que le miraba así a las personas que vendían verdura, vendían remedios, yuyos, etcétera, y de repente algunos seguramente piensan cuando van por ahí, ¿por qué lo que esta persona no compra su heladera y no pone algo lindo para... Y la gente de repente no se coloca en el lugar de esa persona? ¿Por qué? Porque esa persona que está allí, es cierto, probablemente no tenga el conocimiento que alguna persona, por supuesto, que pudo haber logrado a través de su formación, esté en el colegio o incluso terciaria en la universidad, probablemente no lo tenga. Pero yo les puedo asegurar que esa persona sabe lo que le pasa y quiere salir adelante. Pero para salir adelante y él cambiar su situación, pues necesita también que se le enseñe a esa persona, o que de alguna manera los que tenemos un mejor pasar, por supuesto, también les demostremos nuestra simpatía. Por eso que yo, por ejemplo, cuando voy por la calle, de repente, justamente la semana pasada compré unas frutas, y siempre digo, ¿cómo es posible que haya personas, te viene y te ofrece una niña pequeña, te ofrece vender su piña, limón que tiene así en un plástico, ¿verdad? Que así rudimentario, desde luego. Y hay personas que le piden, ¿cuánto es tu limón o tu piña? Y le ofrece otra vez que le rebaje el precio. Eso pues es una suerte de una burla. ¿Cómo es posible que sabemos perfectamente que esa persona está ahí porque necesita vender esos limones, esa piña, las frutas que de alguna manera está ofreciendo allí, y hay personas que le ofrecen otra vez una rebaja? Eso pues es una falta de respeto, y sobre todas las cosas es una desconsideración a las virtudes cívicas
de las que yo justamente estaba mencionando, ¿verdad? Y ahí justamente vemos otro ejemplo, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos y que en las cuales muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque se nos pasa. Es como que nuestra vida está enfocada de luego en nuestra atención rutinaria, y a veces nos olvidamos de ponernos en el lugar, por ejemplo, de este señor que justamente estamos viendo ahí, porque él necesita obviamente también subsistir en un mundo donde obviamente ahí el calor no debe ser nada fácil, pero este señor, y ahí viene la cuestión, la segunda cuestión que yo quiero señalar en el programa de hoy. Todas estas personas lo que hacen es trabajar y ofrecer algo que la gente de alguna manera, por supuesto, está deseando, o que de alguna manera, ¿por qué no?, por un sentimiento de esa virtud cívica de la cual estaba hablando, de alguna manera lo compra porque le quiere ayudar a esta persona. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos que es tomar en cuenta estas virtudes cívicas que hacen también a la comprensión de la situación por la cual están pasando estas personas. Y algunos ya habrán, porque de hecho yo recuerdo que no fue hace mucho que bajé, así como se dice en la mesa, este tema, y por supuesto nadie me entendía, porque ¿cómo es posible que que habla siempre de economía y política nos empieza a hablar de estos temas? Y así estaba precisamente en una especie de reunión allí, y dije que tendríamos que tener simpatía, empatía, consideración hacia las personas que realmente son menesterosas, porque estas personas son realmente menesterosas. A ellos lo que les hace falta es nuestra comprensión y de luego también nuestra propia ayuda. Pero yo no puedo ayudarle a otra persona si no tengo la virtud cívica de la empatía. Porque si yo les doy, supongamos, le doy una suma de dinero, un 5.000, un 2.000, lo que sea, vamos a suponer, pero no lo hago poniéndome en el lugar de esa persona, yo no le estoy transmitiendo a esa persona esa vibración positiva por el cual yo creo que él se merece algo mejor. Hacer algo por una persona menesterosa, por los niños, las niñas realmente que no tienen mejores oportunidades, sin la debida comprensión de esa persona, para mí no sirve de mucho, porque es sencillamente un acto mecánico y un acto por el cual hay algunos incluso que se muestran para de alguna manera se les tome en cuenta, mira cómo está ayudando, y se olvidan que muchas veces tenemos que de repente también tomar en cuenta aquello que está escrito precisamente en las Sagradas Escrituras y que dice, hagan ustedes, esto lo dijo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando decía, hagan ustedes, porque los fariseos, etcétera, se iban ahí frente a las iglesias y que cuando veían a las personas necesitadas, les daban así su ayuda para que todo el mundo mirara. Entonces ellos eran como una suerte de santos. Entonces venía la persona allí desvalida, enferma, que tenía algún problema, pobre de solemnidad. Entonces ahí le entregaban para que todo el mundo mire y les halague por lo que estaban haciendo. Entonces el gran maestro, por supuesto nuestro Señor Jesucristo, decía algo muy importante. No hagan ustedes como esos que muestran lo que están haciendo. Y estaba mirando justamente el maestro, en mayúscula por supuesto el maestro, estaba mirando a una pobre viuda. Hagan ustedes, dice el maestro en la Sagrada Escritura, hagan ustedes como esa viuda que no teniendo mucho o casi nada, lo mismo está dando sin que nadie se dé cuenta. Porque eso es lo que él vio en ese momento. Le estaba viendo a una viuda, una señora ya de mucha edad, por supuesto necesitada, ¿verdad? Desde luego. Y ella estaba dando lo poco que tenía. Y con eso poco que tenía,
ella estaba entregándole a otra persona que también estaba necesitando. Entonces hagan ustedes como aquella persona, como aquella viuda que no teniendo mucho o casi nada, está también entregando parte de lo que tiene. Y ahí viene la cuestión fundamental. Estas virtudes cívicas que en una sociedad son necesarias, hacen posible también la convivencia social. Porque si nosotros no nos ponemos en el lugar del otro y no tenemos esta virtud cívica de querer ayudar a las personas realmente necesitadas, pues sencillamente nosotros estamos perdiendo nuestro sentido de ser personas y de ser humanos con los demás. Estamos cayendo en esa suerte de situación en la que no nos importa lo que le pasa a nuestro prójimo. Y eso no está bien. No está bien porque contradice en primer lugar la condición humana de siempre tomar en cuenta también a los desvalidos, a los que no tienen las oportunidades o las mejoras que otras personas de alguna otra manera tenemos. En consecuencia, estas virtudes cívicas de la empatía, la tolerancia, el respeto, nos lleva a otra cuestión fundamental. Porque ustedes habrán escuchado alguna vez la famosa frase, y yo a veces suelo citar también aquí y en otros lados, la famosa frase, que es muy conocida de luego, enseña a la persona a pescar y a no darle solamente el pescado. La frase, desde luego, muy conocida y se explica de esta manera, que si nosotros le damos nomás a esa persona, obviamente, y no le damos algo más, en el sentido de que esa persona pueda por sí misma volverse independiente, probablemente estemos sencillamente manteniendo una suerte de status quo de esa persona. Puede ser que por haber motivo ese día o esa mañana reciba una mayor cantidad de dinero, pero obviamente tenemos los días siguientes, y de esa manera en realidad no ha cambiado su situación. En consecuencia, yo soy de la idea de que la ayuda que le podamos dar y que tenemos que practicar, y yo personalmente estoy persuadido, estoy convencido que podemos hacer. Y esto solamente se puede lograr a través de un ámbito de mayor libertad y cooperación con las personas más necesitadas. Las personas que realmente necesitan de nuestro apoyo. ¿Y cuál es o cómo sería esta forma de ayudar a las personas? Porque en primer lugar, y esto es muy importante, creo y estoy persuadido que las ayudas que se las puede dar en términos de subsidios o ayudas denominadas estatales no son buenas. Yo creo que podríamos hacer otra cosa. Y en consecuencia tenemos que respetar la libertad de esa persona. Tenemos que respetarle a esa persona. Pero para respetarle a esa persona, primero pongámonos en el lugar de esa persona y tomemos en cuenta su mundo. Él vive en un mundo en el cual nosotros no tenemos la capacidad muchas veces de entender si no tenemos ese sentido de empatía y de respeto hacia el otro. Porque hay que tener empatía y respeto aun cuando esa persona tenga menos ingresos o no tenga las oportunidades que nosotros tenemos. Se le respeta también a otra persona. Y ahí justamente hay un proverbio, me gusta mucho, dice, dame un pez y comeré por un día, enséñame a pescar y como por toda la vida. Es un proverbio chino que justamente acá nos pone la producción de BM Online y que obviamente refleja precisamente lo que estábamos diciendo de una manera concreta y obviamente de una forma simplificada que obviamente ayuda mucho más a entender esta cuestión.
Entonces, aquí vamos a la cuestión que yo creo que tenemos que desarrollar y que es clave para que nosotros no lo perdamos a esas personas. Porque el daño que nosotros le podemos provocar en el sentido de sociedad a las personas, a los niños, a las niñas realmente menesterosas, que no tienen prácticamente esa esperanza de un mejor venir, es realmente algo que nosotros no podríamos cargar sobre nosotros si fuéramos realmente personas respetuosas también de aquellos más desvalidos. Y la respuesta que yo encuentro es la siguiente. Se tiene que hacer un censo, pero un censo verdadero. No ese censo que se hizo hace poco y que no se sabe al final cuántos somos. Pues al final éramos 7 millones y ahora resulta que somos 6 millones 200 nomás en Paraguay. Se tiene que hacer algo serio. Pero para hacer algo serio, eso solamente lo puede hacer para mí las personas que cooperan entre sí y están interesadas en esta cuestión. ¿Quiénes lo pueden hacer? En primer lugar, yo colocaría, por ejemplo, a las iglesias. Todas las iglesias de todas las creencias y que yo estoy seguro van a poder entender lo que voy a decir. Luego estarían, ¿por qué no?, las asociaciones civiles. Pueden ser fundaciones, incluso también podríamos agregar, ¿por qué no?, a organizaciones no gubernamentales, las que realmente quieren ayudar a su prójimo y no las otras que de luego sabemos que están en otras cosas. ¿Por qué no? Hay entidades sin fines de lucro, llamadas también ONGs, que bien y hacen mucho. Yo conozco que hay también estas organizaciones que hacen mucho en favor del prójimo y que lo hacen en verdad, no solamente en términos teóricos. Entonces ahí tenemos las iglesias, tenemos las entidades sin fines de lucro, tenemos las cooperativas, tenemos las asociaciones de padres de colegios, las asociaciones de personas civiles y tenemos a las empresas. ¿Qué pueden hacer estas personas aglutinadas en una organización? Pues sencillamente algo que creo que va a poder salir, pero rápidamente, y se va a juntar, esto es muy importante, se va a juntar una importante suma de dinero con un programa de educación y asistencia en salud. ¿Y cómo se hace esto? Todas las organizaciones a las cuales he citado, iglesias, cooperativas, entidades sin fines de lucro, empresas en general, el gobierno les tiene que dejar de cobrar un porcentaje que estas personas o entidades, digamos, jurídicas, ahora están pagando. Por ejemplo, si hay una persona en una empresa determinada que está pagando en concepto de el impuesto a la renta empresarial como parte de la empresa, una suma, supongamos, de 10, pues que se le exonere el 50%. A todas las personas que se inscriban en este programa de asistencia educativa y de salud, les serán exoneradas el 50% del pago de los tributos correspondientes a, y ahí van los impuestos, para empezar, el impuesto a la renta personal, el IVA y el impuesto a la renta empresarial. 3 impuestos. Con estos 3 impuestos que nosotros inmediatamente podemos establecer a través de esta actividad concreta, yo les puedo asegurar que la suma no será menor. Imagínense lo que le voy a decir. No será menor a nada más y nada menos que 4 millones de dólares mensuales por lo bajo. Repito, no será menor a 4 millones de dólares por lo bajo mensualmente. 4 millones de dólares, señores, estimados, los que están aquí escuchando, la audiencia, BM Online, el canal.
yo le puedo asegurar que es una suma muy importante. Si nosotros partimos, digamos, en concepto del tipo de cambio, pues ahí tenemos 4 millones, calculemos por ir por rápidamente por 7.000, 7 por 4, 28. 2.800 millones de guaraníes. Es mucha plata. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues muy sencillo. Habiéndose hecho ese censo que se puede hacer rápidamente, no es una cuestión que se necesita de mucha burocracia. Es cuestión de recorrer nomás y empecemos por Asunción y Central. Uno recorre ciertas calles, ciertas avenidas de Asunción, por decirlo lo rápido, y uno se va a dar cuenta quiénes son estas personas. Yo les puedo asegurar que si nosotros recorremos, por ejemplo, la avenida General Santos, la avenida aquí San Martín, República Argentina, Mariscal López, España y otras, de luego, que están más alejadas, digamos, de lo que se llama el centro corporativo o el centro mismo de Asunción, se puede hacer esto. Y se puede hacer porque estas personas a las cuales va a estar dirigido este programa son personas realmente necesitadas, a las cuales se le va a asistir en primer lugar con comida. Pero esa comida no va a ser el resultado de un subsidio del Estado. Y ahí viene una cuestión que para mí al menos es fundamental. No es que se le va a sacar nuevamente a la gente para darle a esta persona donde ahí va a haber alguien que se va a querer favorecer. Los fariseos de siempre, los políticos y los burócratas que van a aparecer ahí con un traje de $5,000 probablemente y van a hacer ahí una selfie diciendo yo le estoy ayudando a esta persona. Es una gran mentira, señores. Lo hacen sencillamente porque están buscando capturar el voto de esa gente que de luego lo único que le van a hacer es mantenerle en la pobreza. Porque ese es el negocio que tienen, pues. Desde luego, es el negocio. Le van a dar a algunos y no le van a dar a otros. Si vas a votar por mí, vas a tener esta suma de dinero. Si no vas a votar, bueno, te voy a dar, pero te voy a probar. En la siguiente elección quiero saber cómo realmente me respondes. Te vas a ir a repartir boletines, te vas a ir a repartir mi publicidad, etc. Y así les tienen. Y en consecuencia eso es una forma de perpetuar la mendicidad. Una forma de perpetuar no solamente la pobreza, la mendicidad, sino algo muy importante. Perpetuar un modelo de vida, un modelo de mental por el cual esa persona está ligada de una u otra manera a ese asistencialismo. Y el asistencialismo estatal o del político no lo hace con el dinero propio, no se hace con el dinero de esa persona, se hace con el dinero de otra persona a quien le sacan, obviamente a través de la fuerza. Porque díganme ustedes que cuando nosotros pagamos impuestos, en realidad lo estamos haciendo por la fuerza. Cuando yo me doy cuenta que estoy pagando impuestos y tenemos que prepararnos ahora para febrero o marzo el impuesto a la renta nuevamente personal, los que están ahí, o el IVA ahora nuevamente para este diciembre, pues nos damos cuenta que en realidad tenemos que empezar a analizar. Estos señores tienen una síntesis y la síntesis es la siguiente. Ese impuesto se ha constituido en un robo porque nosotros no vemos contraprestación. Cuando nosotros nos vamos por la calle y vemos ese grado de mendicidad y gente, especialmente los niños, las niñas y las personas de mucha edad que realmente las oportunidades de un lugar de trabajo no lo tienen, pues obviamente lo que estamos es sencillamente creando un estado por el cual unos cuantos se benefician a expensas de los demás. Entonces este programa que se puede hacer con esta suma de dinero de mínimo 4 millones de dólares es totalmente posible. Pero para ello, obviamente las personas en primer lugar tienen que darse cuenta que ya no van a ser como protagonistas allí, no van a estar en primera línea. Esto se tiene que hacer prácticamente en una suerte de anonimato, en donde las personas se van a repartir
el desayuno, se va a repartir un buen almuerzo, pero al mismo tiempo se va a realizar una actividad de dos facetas. Porque primero hay que comer bien. Prima mangiare, dopo filosofare, decían los antiguos. Primero voy a comer y después voy a empezar a filosofar. Porque si yo voy a estar filosofando, supongamos la teoría de Aristóteles, la teoría de Hayek, la teoría de Montesquieu, etc., y ni siquiera puedo desayunar y no sé si hoy a las 12 voy a almorzar, pues me parece que si el estudio de Aristóteles no me va a servir mucho. Y de luego que no me va a servir. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo no tengo los nutrientes, la capacidad para poder estudiar. Un niño que no tiene la capacidad de alimentarse, no tiene la capacidad obviamente de poder sentarse 2 o 3 horas en el aula y atender al profesor o a la profesora, porque sencillamente se va a dormir. Y si no se duerme, lo que va a estar pensando es en qué va a comer. O estará pensando, ¿será que mi mamá consiguió vender algo ahí en la calle? ¿Será que vamos a poder tener? Y le ve ahí a su compañero, a compañerito, y que sale y otros dicen allí, sí, se van a ir de vacaciones, qué tal cosa, están preparando, vamos a ir a recorrer el shopping para ir a comprar regalos para la familia, lo cual me parece muy bien. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero a la gente menesterosa, nosotros tenemos que darle nuestra ayuda, pero a través del sistema de la libertad. Y este sistema de la libertad al cual yo le estoy proponiendo aquí es totalmente posible. Porque el dinero que ahora se va a un barril sin fondo para que unos cuantos tengan disponible ahí el cupo de combustible para sus vehículos lujosos, ahora ese dinero se va a destinar a una actividad humanitaria, una actividad en favor realmente de mi prójimo. Entonces estos 4 millones de dólares se puede, utilizándolo bien y haciendo que las personas que están en el sector privado lo puedan administrar como existen. Existen personas pero muy preparadas y al mismo tiempo muy buenas en las iglesias, en las cooperativas, en las empresas en general, que ¿por qué no preparar un sistema administrativo donde ese dinero realmente llegue a la gente? Y entonces, primero, el tema del desayuno, el almuerzo y la cena. Se puede hacer. Número 2, todas estas personas que están ahí tienen que tener una asistencia médica básica para que nosotros podamos saber cuál es la situación. Muchos niños, uno le puede llevar el vaso de leche, todo este programa de vaso de leche y todas esas cosas, ¿verdad? Pero si ese niño o esa niña tiene un problema de parásitos, ¿usted cree, señor, que ese vaso de leche finalmente le va a hacer bien? No le hace nada, al contrario, le va para el parásito. Para el parásito, en este caso animal, pero está el otro parásito también que están ahí en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer ese programa, pero un programa bueno, y no es difícil también hacer eso. Y después viene la cuestión, que es la cuestión ya que nos permite a nosotros mirar el futuro con mayor esperanza, que es lo que yo estaba diciéndole. La virtud cívica de ponernos en el lugar del otro, ayudarle al otro, pero también darle la oportunidad de cambiar su modelo de vida. Y eso se hace a través de la educación. Todos los niños que estén en esta situación realmente de vulnerabilidad, que no van al colegio o que si se van al colegio dejan el colegio porque no pueden seguir estudiando, dado que desde muy temprano tienen que salir a trabajar y de luego lo hacen y ya no tienen la capacidad o el nivel de atención para poder proseguir su estudio, por ejemplo, a la noche. Entonces, todas estas personas hay que darle un sistema educativo. Un sistema educativo que les permita
que les permita recibir valores y principios y al mismo tiempo se les vaya enseñando lo que se llaman estas virtudes cívicas para prepararlos para ser personas realmente también que puedan ayudar a otras personas. Y ahí viene la cuestión. Yo creo que en todo el sistema educativo, y ahí estoy hablando del sistema educativo concretamente, todas las personas a partir de los 12 años se les tiene que empezar a instruir en mandos medios. No para que ya ahora empiezan a hacer eso, sino que instruirle en cuestiones básicas, en cuestiones que hacen al conocimiento, el gusto por el estudio. Porque si una persona no tiene el gusto por el estudio, el gusto por leer un libro, el gusto por sentarse y hablar sobre un tema, yo le puedo asegurar que ese niño o esa niña, aun cuando tenga un CI, un coeficiente de inteligencia de genio, yo le puedo asegurar que lo vamos a perder. Lo vamos a perder a esa persona. Y en consecuencia, para no tener que perderle a estos niños, a estas niñas, en este estado de vulnerabilidad, este programa basado en la libertad es totalmente posible y por sobre todas las cosas es una cuestión que rompe con este viejo y dañino paradigma de que el Estado es el que tiene que llevar a cabo esta actividad. No, señores, el Estado no tiene que llevar a cabo esa actividad porque sencillamente lo que nosotros hacemos es manifestar y eternizar un modelo de ayuda por el cual se le saca uno para darle a otros. Este programa, al cual he desarrollado hoy, tiene todas las condiciones de llevarse a cabo, pero lo tiene que hacer el sector privado con un incentivo. Y ese incentivo está en que el dinero que disponía antes para el Estado, una parte de ese dinero, en lugar que vaya al Estado en un barril sin fondo, pues ahora se quede en el bolsillo de las empresas y de las familias que quieran llevar a cabo este programa y lo destinen exclusivamente para este programa de ayuda a los sectores realmente más vulnerables, que no solamente termina en la cuestión de darle comida, sino también de sostener sus actividades o su vida a través de un sistema educativo liberador. Un sistema educativo que les permita entender en dónde están viviendo y por qué deben esforzarse a través de más disciplina, más trabajo y sobre todo colaborando con los demás. Las virtudes cívicas en consecuencia de la empatía, la virtud cívica de la tolerancia, la virtud cívica de colocarnos en el lugar del otro, en particular para ayudar a la gente más vulnerable y a las personas realmente pobres de solemnidad, son posibles de solucionar. Porque si no hacemos esto, los pueblos, las naciones y esa generación empieza a empujar y se vuelve y tiene dos tendencias. Una es la marginalidad que los lleva a la delincuencia, lo cual no nos conviene a nadie, de luego. Y la otra cuestión, que es una antivirtud al final y al cabo, es que estas personas creen que por su condición deben recibir algo del Estado porque están en esa situación. Y eso los lleva a tener que poner a un intermediario en su situación. Y ese intermediario es el político. Ese intermediario es el burócrata, que obviamente buscando su propio beneficio, lo que hará es precisamente es que este programa sea un fracaso. No funciona y no va a funcionar. Por eso es que ya Adam Smith, en su famoso libro La teoría de los sentimientos morales, que escribió antes de La riqueza de las naciones, Adam Smith escribió varios libros, pero
estos dos, particularmente la teoría de los sentimientos morales, que lo escribe antes de La riqueza de las naciones, él decía precisamente eso. La capacidad de colocarnos en el lugar del otro nos hace también ver otra forma, otro mundo por el cual nosotros le podemos ayudar a aquellos más desvalidos, a aquellos que realmente necesitan, porque en el fondo a mí no me gustaría estar como él. Ese es el sentimiento de simpatía. Y otra conclusión a la que llegó también Adam Smith, el gran Adam Smith, desde luego, porque no se olviden que él fue un filósofo moral. Ahí justamente estamos viendo la teoría de los sentimientos morales, un libro que les recomiendo, pero con absoluta seguridad de que la lectura de este libro les va a dar otra forma de mirar precisamente al ser humano y obviamente a la vida social en sí misma. Y otra cuestión que de Adam Smith es la siguiente. Él decía algo que yo creo que les va a gustar porque es actualísimo. No he visto, lo digo acá, pero así lo tengo casi de memoria y lo recuerdo ahora. No he visto a aquellos que dicen hacer mucho por los demás hayan hecho más que aquellos que muchas veces callados o en silencio también hacen por sus prójimos. Hay muchas personas casi anónimas que hacen mucho más por sus prójimos, por los más desvalidos, por los más vulnerables, que aquellos que ostentosamente aparecen en cuanta cena, en cuantos refrigerios existen para salir en los medios de comunicación y decir estuvimos haciendo esto supuestamente por los más pobres, cuando que en realidad es sencillamente un programa para que ellos finalmente estén en primera línea y los que están de alguna manera recibiendo la ayuda ahí, de alguna manera lo hacen de manera residual. Porque esa es la verdad, señores. Entonces, para acometer con éxito la ayuda a los más vulnerables, para practicar las virtudes cívicas, de colocarnos en el lugar de las personas que realmente necesitan, pues nosotros necesitamos acrecentar estas virtudes cívicas. Pero estas virtudes cívicas se tienen que llevar a cabo desde luego también a través de este programa de ayuda, que yo le denominaría programa de cooperación social para los más desvalidos, para los más vulnerables, en donde el Estado lo único que tiene que hacer es hacerse a un lado. El Estado es un aparato criminal. El Estado es un aparato delincuencial que no nos permite la colaboración entre nosotros. ¿Acaso usted, señora, y le hago esta pregunta ya para ir terminando el programa? Usted, señora, usted, señor, joven, profesional, el que me está viendo ahora, escuchando por BM en el canal, si yo le dijera a usted, usted va a pagar la mitad de lo que usted suele pagar en el concepto de impuestos. Y mire que estamos hablando, como ya le he dicho, de importante suma de dinero. Yo le digo, ¿qué usted haría con ese dinero? Pues muy sencillo, haría lo que mejor me parezca. Pero si yo le ofreciera este programa de ayuda para la gente realmente que necesita, pues yo estoy seguro que le podría interesar. No digo que obviamente todos lo hagan, pero de que el dinero que antes se disponía para el Estado ahora quede en manos de la gente, yo creo que va a ser mucho mejor y es la mejor forma de cooperación para que nosotros finalmente le podamos ayudar a la gente realmente necesitada, a los pobres de solemnidad, que son muchos, y a los cuales nuestra mirada especialmente tiene que estar hacia los niños y hacia las niñas que necesitan de esperanza. Y esa es la palabra clave para cambiar también a la economía y a la misma política.